Jesús estuvo predicando la palabra en Galilea y la verdad ocurrieron muchas cosas allí, pero Marcos lo único que nos cuenta es que echó fuera demonios y que sanó a un leproso. No nos dice más. Para averiguar lo que más hizo, hay que leer Mateo, Lucas, Juan, ¿sí? Pero Marcos no nos cuenta más sobre lo que pasó y nos dice que regresó a Capernaum. ¿Por qué dice regresó? Porque en el 1:21 ustedes se acordarán que allí en Capernaum fue donde Jesús empezó a hacerse famoso, ¿se acuerdan? Allí liberó a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro y el gentío se amontonó en la casa de Pedro, ¿se acuerdan de eso? Podríamos decir también que allí en Capernaum se le unieron los primeros 4 apóstoles. El caso es que Jesús regresa a Capernaum y nos dice que estaba en dónde, en una casa. ¿Cuál casa? La verdad, hermanos, es que es muy difícil saberlo. Hay 2 posibilidades exegéticamente, o sea, mirando las escrituras en su contexto. Por ejemplo, en el 1:29 y en el 1:32 podríamos pensar que estaba en la casa de Pedro, porque ya había estado allá. Pero si miramos Mateo, podemos pensar que Jesús estaba en su casa, porque Jesús tenía casa propia. Entonces, la verdad, hermanos, no nos interesa mucho en cuál casa estaba. Lo importante es señalar que estaba en una casa y que ese detalle nos lo da Marcos, ¿para qué? Como antesala de lo que nos va a contar, que vienen unos hombres y abren el techo, ¿sí? Y bajan al paralítico. El detalle de la casa es para eso, para mostrarnos el esfuerzo que hacen esas personas para ir hasta el techo de la casa y bajar a su amigo. Se supo que estaba en la casa, o sea, la noticia de que Jesús había regresado a Capernaum se propagó rapidísimo, tanto así que casi al instante, hermanos, dice la escritura textualmente, se juntaron ¿cuántos? Muchos, dice, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Las casas, hermanos, de clase media tenían una parte exterior, ¿sí? Y tenían unas escaleras en la parte de afuera. Entonces podremos pensar que fueron las escaleras que usaron las personas, eran escaleras que daban hacia afuera. O sea, pues la verdad la Biblia no nos da los detalles específicos, pero pues si miramos la arquitectura de ese tiempo puede haber sido así. O de pronto se montaron por la escalera externa de otra casa de al lado y de techo a techo se pasaron. Bueno, el caso, hermanos, es que se las arreglaron. ¿Por qué? Porque el lugar estaba llenísimo. Estaba literalmente lleno de gente. No se podía hacer nadie más a la entrada. Vamos a imaginarnos, hermanos, para poder pasar, tocar, ¿sí? Casi apretándose los unos a los otros. Pero fijémonos en un detalle muy hermoso. No lo pasemos por alto. Versículo 2 dice: y les predicaba la palabra. La casa estaba llenísima. Estamos hablando de Capernaum. Es una ciudad que queda en Israel. Sí, hermano, es una ciudad que queda al lado de un lago. O sea, en pocas palabras, el clima es alto. Hay gentío, hermanos, y quizá había un calor impresionante que se le sumaba, ¿cierto?, al factor gente. Pero, hermanos, esas cosas no son obstáculos para que Cristo haga y cumpla su misión. Qué lamentable es, hermanos, que escuchando la palabra santa nos distraigamos o sea un obstáculo para nuestros corazones el que haya mucha gente o que haya poca gente o que haya frío o haya calor. Pues, hermanos, a pesar de la incomodidad
incomodidad de la gente, o sea, a causa del gentío, a pesar de la incomodidad del clima, Cristo continúa su misión: predicar el Evangelio. Y Lucas 4:18 nos lo complementa y dice: el Espíritu de Yahvé, del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es, hermanos, la misión que Isaías 61 había profetizado, y Jesús coge el libro de Isaías y lo lee y le dice a la gente: estos versículos se están cumpliendo hoy delante de ustedes. Hermanos, la primera vez que Jesús vino a este mundo era para cumplir esa misión: predicar la palabra. Y nada, ni el gentío, ni el clima, ni las oposiciones, ni lo que sea, hermanos, va a impedir que Él cumpla su misión. Marco nos ha hecho casi un dibujo, hermanos, de la escena. Nos ha dibujado una casa llena de gente, ¿cierto? Con el propósito de resaltar el esfuerzo de unos hombres a los que también les llega la noticia de que el maestro estaba en la casa. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Hermanos, 4 hombres quieren que su amigo sea sanado. Este hombre sufrió una parálisis extrema. No sabemos qué se le haya causado, hermanos, pero tenía una parálisis tan grande que hasta podríamos pensar que no podía hablar, porque aquí la escritura no nos muestra que estaba hablando él. El caso, hermanos, es que era paralítico en todas sus extremidades. Y los amigos saben que si llevan a su amigo ante el maestro, podrá ser sanado. Entonces, hermanos, imaginémonos esa escena en la camilla, en una especie de colchoneta, llevando a su amigo. Y, hermanos, ¿cómo van a entrar si está lleno eso de gente? Pero, hermanos, la fe de los amigos de él era tan grande que creían en él, en Cristo, sabían que Cristo lo podía sanar, que no solamente sabía que podía sanarlo, sino que hicieron todo lo que estaba a su alcance para que su amigo recibiera la sanidad. Necesitamos que nuestra fe esté viva. Juan nos dio ejemplo, Santiago nos dio ejemplo, y ahora Marcos nos dice: estos hombres tenían fe real y llevaron a su amigo, a su prójimo, con todo lo que estaba a su alcance ante el maestro que podía sanarlos. Hermanos, imaginémonos que eso esté tan lleno, que estén todos ubicándonos allá en la verja y las personas, digamos que estemos en los tiempos de Cristo y Cristo estuviera aquí presente haciendo milagros. Si está lleno, hermanos, ¿cómo van a pasar? Y más encima con una camilla. Pues ¿sabe qué podemos hacer? Pues subámonos por medio de las escaleras del vecino y nos metemos por el patio. O si hay una escalera exterior, montémonos por ella y abramos el techo, pero que se sana, se sana. ¿Cómo eran los techos de ese tiempo? Estaban hechos de arcilla y broza. Broza es una mezcla de palos, ramas, ¿sí? Travesaños de palo. Todo se mezclaba, hermanos, y a punta de golpes se endurecía. Y así se formaba el techo. Y rompen el techo. Qué atrevimiento, ¿cierto? De quien haya sido la casa, hermano, pero
por invitar al maestro a mi casa pero no importa, hermanos, todo lo que sea para la obra del Señor, así hayan daños, no importa. Eso también es fe. El caso, hermanos, es que imaginémonos a Jesús en la mitad de la casa, y hermano, y de repente empieza a caer escombro, y se abre un hueco, y entre las 4 esquinitas de la camilla empiezan a bajar los 4 a su amigo, y queda ahí por el frente. Qué hermoso. Seguramente hemos oído esa historia muchas veces, ¿cierto? Pero esa enseñanza es grande y viva, eficaz, como siempre su palabra. Y nos enseña, hermanos, es que la fe de esos hombres era genuina internamente. Reconocían la deidad de Jesús. Sabían que ese hombre no era un mago ni tampoco un brujo, hermanos. Sabían que este hombre es el Mesías, el Hijo de Dios, que liberta a los cautivos, que sana a los enfermos. No hemos sabido que haya sanado a un paralítico, pero sí ha hecho lo que ha hecho, sanó a un leproso, hermanos, endemoniados, una mujer con fiebre, que la fiebre era algo casi terminal en ese tiempo. ¿Por qué no puede sanar a un paralítico? Él puede sanar a un paralítico también, porque Él es el Señor. La fe de ellos era interna, genuina en Cristo. Y como esa fe genuina, hermanos, tenía frutos y amaban a su prójimo. Y su amigo necesitaba urgente el toque del maestro. Eso es amor por el prójimo, hermanos. Estar dispuesto, hermanos, a cargarnos encima la necesidad del otro. Y si esos hombres lo hicieron, hermanos, nosotros como iglesia estamos llamados a hacerlo los unos por los otros. Sostenernos los unos a los otros. Eso es la verdadera iglesia. En el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, podemos imaginarnos al maestro, hermanos, mirando hacia arriba, a sus amigos incondicionales, a sus hermanos, a esos hermanos de fe y de amor, y ven a que él también tiene fe. Y lo mira y le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Llega un punto en el que la fe, que es invisible, se puede ver. Llega un momento en que la fe invisible se hace evidente a través de las actuaciones, a través de los hechos de nosotros. Así que cuando Jesús tiene enfrente a ese paralítico, hermanos, le dice: hijo, ¿por qué? Porque también tiene fe este hombre. Y le extiende su misericordia real y lo perdona. Es la primera vez en la Biblia que Jesús le dice a alguien: perdonado. Y se lo dice al paralítico, hermanos. ¿Qué más garantía que el mismo Señor sea el que diga: estás perdonado? Ustedes pueden imaginarse en el poder de esas palabras cuando el paralítico escucha eso, hermanos. ¿Cuántas veces todavía hay cristianos con culpas de su vida pasada y todavía se mortifican, hermanos, por cosas por las que Cristo ya murió y nosotros ya morimos a ellas? Pues el caso, hermanos, es que Jesús le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Ese bálsamo, ese fresco, renovado por el perdón del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De pronto, hermano, no tenemos a Cristo en vivo y directo que nos diga: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Pero, hermanos, por medio de la predicación del Evangelio, ya somos perdonados. Y ese bálsamo que recibió ese hombre, lo recibimos nosotros por la fe. Vemos la escena, hermanos, de unos hombres con una fe genuina. Vemos a unos hombres, a un hombre con fe genuina. Vemos al rey, hermanos, extendiendo su misericordia sobre alguien. Podemos imaginarnos el gentío escuchando eso, escuchando las predicaciones del Señor, viendo al paralítico esa escena. Todo el mundo habrá quedado como que atrevidos.
Otros habrán dicho, uy, qué esforzados, qué maravillosa esa fe. Pero hermanos, no todos los que estaban ocupando un puesto en esa casa eran creyentes. No todos los que estaban ocupando un puesto en aquella reunión tenían fe. La casa estaba llena, sí, pero habían puestos ocupados por gente incrédula, mientras que afuera había gente creyente. Ejemplo, los que trajeron al paralítico, hermano, no había puesto, pero adentro había unos fariseos, hermanos, resabiados, que no tenían fe, ocupando un puesto. Lamentablemente no todo el que se congrega a escuchar la palabra tiene una fe genuina, y muchas veces, más de las que quisiéramos reconocer, los puestos en nuestras iglesias son ocupados por gente incrédula, gente cuestionadora, que no tiene la sinceridad ni la humildad para recibir el Evangelio. La Escritura dice que eran unos escribas, ¿no? En el versículo 6 nos dice que unos escribas estaban allí sentados y empezaron a decir, ¿por qué habla de esta manera? ¿Quién se cree? Viene a decir, hijo, te perdono. Pues, ¿quién es él? ¿Acaso la Biblia no dice que el que perdona a Dios? Impostor. Mientras que estos insolentes hijos del diablo pensaban así, habían personas con fe genuina que decían, si este hombre perdona, es porque Él es Dios. ¿Qué diferencia? Pero entre las dos opciones, hermanos, ellos se fueron por la mala. Se está creyendo Dios. No creyeron en Cristo. En Lucas 5:17 dice que no solamente habían escribas, sino que habían fariseos y doctores de la ley. O sea, hermanos, no era gente ignorante, era gente que sabía, no solamente eran profesionales, imaginémonos académicamente, eran personas que conocían la ley de Dios, el Antiguo Testamento, eran doctores, hermanos. Pero cuando escuchan las palabras de Jesús, cuando dice, hijo, perdonados te son tus pecados, en vez de maravillarse por el esfuerzo que hacían esos hombres y de compadecerse por las palabras que el rey le decía a ese hombre, empiezan a rezongar, a murmurar. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que no lo decían de boca para afuera, hermanos, sino era en la mente. Pensaban dentro de ellos mismos, este hombre que habla, no lo decían, lo decían en la mente. Pero hermanos, el maestro escucha los pensamientos, se da cuenta en su espíritu lo que esos estaban pensando. Así como el maestro sabía la fe de ellos y la fe del paralítico, hermanos, también su espíritu percibió las palabras de verdad blasfemas que decían contra él los fariseos, doctores y escribas. Endurecieron sus corazones. ¿Por qué ese mortal dice semejante blasfemia? Solo Dios puede perdonar los pecados. Claro, como no es capaz de sanar al paralítico, pues para quedar bien dice, perdonados te son tus pecados. ¿Quién puede decir que están perdonados si no solo Dios? ¿Sí ven la forma de pensar de esos hombres? Así es como pensaban. Ellos decían, claro, él dice eso porque no puede sanar al paralítico. Y es más fácil decirle, te perdono, que sanarlo. Entonces, hermanos, Jesús capta esos mensajes, esos pensamientos capciosos, y les dice, versículo 9, ¿qué es más fácil? Decirle,
tus pecados te son perdonados. O sea, ¿ustedes creen que les digo eso porque es más fácil? Versículo 10, hermanos, esto es el núcleo de la enseñanza de ese día. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Se para ese hombre, coge su camilla, hermanos, la envuelve y se va, corriendo, hermanos. Esas personas hayan venido solamente en busca de errores. Ese famoso, sí, yo lo escuché una vez, pero yo no creo en ese tipo. Ese llegó y dijo que podía perdonar pecados. No, ¿quién se cree? De esa misma manera existen fariseos hoy, hermanos, doctores y escribas. Vienen y visitan nuestras iglesias en busca de errores, buscando nuestras fallas, que siempre van a verlas y las van a encontrar y van a aprovecharse de ellas para señalarnos y no ver la gracia que sí está presente en medio de nosotros. No podemos, hermanos, esperar sino estos frutos malos de gente mala, como esos fariseos, a los cuales Jesús les dijo, hijos del diablo. Si venimos, hermanos, a la iglesia con el propósito de escuchar la palabra genuinamente, ¿veremos errores? Sí. Porque, hermanos, Cristo no tenía errores, pero nosotros sí. Pero venimos por la palabra para glorificar a aquel que es perfecto y no para señalar a nuestros hermanos que igual que nosotros también están en imperfección. Jesús conocía en su espíritu lo que pensaban esas personas, porque nada se oculta a los ojos del Mesías. Esa predicación se llama la deidad del Hijo por eso, porque en este capítulo, hermanos, se nos deja ver otros atributos que el rey tiene. ¿Qué hemos aprendido del rey hasta ahora? Un heraldo lo ungió, el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado, el Espíritu vino, fue bautizado, venció a Satanás en el desierto, escogió a 4, les dijo, vengan y síganme, hermanos, y claro, siguieron porque es el rey. Luego liberta a un endemoniado con solamente decirle calla y sal de él. Luego va, hermanos, a Galilea, sigue en su obra, sana a un leproso con tocarlo en su misericordia. Ya tenemos suficiente para saber que es Dios. Pero hay más, porque no solamente sana, liberta y tiene autoridad sobre la gente, sino que también puede ver los pensamientos de las personas. Juan 2:24. Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del ser humano, porque él sabía lo que hay en el hombre. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible que una persona común, un hombre común y corriente, pueda hacer esto? ¿Quién es el que puede hacer eso, hermanos? 1 Samuel 16:7. Yahvé le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué? Yahvé mira el corazón. El único que puede ver el corazón es Yahvé. Y si Cristo vio el corazón de ellos, es porque Él es el verbo de Yahvé, hecho carne, porque Cristo es Dios. Ese rey es Dios, hermanos. Dios Hijo es omnisciente, así como Dios Padre es omnisciente. Es decir, nada se esconde de Él, todo lo conoce porque Cristo es Dios. Él conoce nuestro interior, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Y hermanos, no solamente los pensamientos de los suyos, porque fijémonos, los réprobos, hermanos, esos hijos del maligno, Él los escuchó.
Porque Dios, hermanos, puede ver y escuchar los pensamientos de todos los seres humanos, sean salvos o sean réprobos. Y Cristo es Dios. Por lo tanto, Cristo no solamente conoce el interior, las intenciones y los pensamientos de su pueblo, sino también de los réprobos, de los incrédulos, de los pecadores. Nada se esconde ante Él. Cristo es Dios. Pero no solamente eso, también tiene poder de perdonar. ¿Quién puede perdonar, hermanos? Sino solamente alguien que es santo, santo, santo. Aquel que es el juez perfecto sobre todas las cosas. Pues, hermanos, este juez perfecto estaba ahí en esa reunión. Y Él es Dios. Y tiene el poder, tiene el derecho y tiene la autoridad de perdonar a quien se acerca a Él con fe y humildad. ¿Él perdona a todos? No. Solamente quienes se acerquen con fe, con esa fe, que abrió el techo, hermanos, esa fe que cuando le dijo, levántate y anda, y se levantó. Esa fe, hermanos, que es humilde y no esa apariencia de piedad, pero llena de hipocresía y de fe falsa, que venían a cuestionar, venían era a señalar, a criticar, a ignorar, a hablar en contra del Maestro. El perdón que ofrece Cristo, hermanos, es real y es permanente. En el versículo 9 dice, versículo 10, este pasaje me fascina, hermanos, dice, me lo imagino al Señor, o bueno, trato de hacerlo, mirando los hermanos con tristeza, decirles, ustedes piensan, parafraseándoles, que yo le dije eso porque es fácil. Pues también soy poderoso y no solamente me es fácil hablar, sino hacer. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Él, el Mesías, tiene poder para perdonar pecados en la tierra. A ti te digo, delante de todos, hermanos, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo sabe una persona que ya se ha perdonado? Eso era lo que ellos pensaban, los fariseos. Él viene a decir que perdona. Bueno, es fácil porque ¿quién dice que no? Pues, hermanos, Cristo dice, les pruebo que es cierto. Levántese. La prueba de que el perdón de Jesús era permanente y era real, era que con su autoridad divina borró los pecados de ese hombre. ¿Y quieren que sea evidente? Listo, paralítico, levántese. Hermanos, jamás nadie en toda la historia de la humanidad que había sido paralítico se había parado. Por eso, hermanos, la historia termina la gente diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Porque, hermanos, ni siquiera en los profetas había pasado eso. Ya habían habido resurrecciones, sí. Había habido sanación de un leproso, sí. Pero un paralítico, ¿qué tipo de pensamientos estamos abrigando en nuestra mente? No nos bastan sus maravillas, no nos basta su evangelio para percatarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es su actitud en su mente? Porque miren, hermanos, que este Señor nuestro ve la actitud externa, sí, pero la interna también no se le oculta. Sepamos, hermanos, que lo que pensamos no se le escapa a Él. Versículo 12 dice, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos. Ya tenía tanta libertad para moverse, hermanos, que ni siquiera el gentío le impidió moverse. Cargando la camilla, hermanos, ahí, permiso, porque ya está sanado. Maravilloso, glorioso, pero fíjense que ni siquiera los milagros pueden romper un corazón endurecido por el pecado. Si una persona quiere milagros,
quiere prosperidad y empleo, reciba eso 1000 veces si quiere, recíbalo. Pero eso no va a salvar el alma de esa persona, porque lo único que puede salvarla es la obra del Espíritu Santo. Esa historia, hermanos, tan maravillosa nos enseña también que no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que viene al culto, hermano, y escucha la predicación expositiva de la palabra, de verdad tiene fe. Esa historia nos enseña, hermanos, también que si nos maravillamos al ver las señales, nos gozamos al escuchar la palabra, nos alegramos al poder comprenderla, porque es que allá es muy claro cómo hablan, me gusta, wow. Yo me río, pero no porque hagan chistes, me río porque es que me fascinan. La escritura dice, hermanos, que un tipo de semillas cayó en piedras. Esos son los que reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas y las tentaciones, la tribulación y los placeres de la vida, la ahogan. Así que esta enseñanza nos enseña, hermanos, que podemos recibir la palabra con gozo y aún así, hermanos, no tener una fe genuina. Si nuestra alabanza no va dirigida a Dios con un conocimiento correcto acerca del Hijo de Dios, esa alabanza son más bien insultos, o es una alabanza vacía. No es la alabanza que Dios espera. No es una alabanza en espíritu, en verdad. Si alguien quiere alabar a Dios, pero no conoce a Jesús, pero desprecian al Hijo, hermanos, no sirve para nada. Nuestra alabanza es genuina, es santa, es real, es en espíritu y en verdad, cuando es dirigida a Dios, si conocemos al Hijo. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Será que esa palabra todos incluye a los incrédulos? Pues hermanos, seamos optimistas. De pronto ellos habían cuestionado, pero cuando vieron el milagro cambiaron. ¿Cómo probamos que ellos no están incluidos en el todos? 18. Los discípulos de Juan y de los fariseos estaban ayunando. Entonces los fariseos fueron a preguntarle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el sábado que está prohibido? ¿Sí? Capítulo 3, versículo 2. Los de la sinagoga lo acechaban para ver si sanaba en sábado. Hermanos, no se arrepintieron. Seguían. No estaban incluidos en el todos del versículo 12. Cuando el paralítico de Pará dijo, permiso, ahí sí estaban ellos incluidos en el todos. Pero cuando dice que se asombraron y glorificaron a Dios, ellos no estaban ahí. Versículo 10 dice, el Hijo del Hombre tiene potestad. Hermanos, Dios es todopoderoso. El Hijo de Dios también. Y por lo tanto, también tiene autoridad para perdonar los pecados de los seres humanos. Vamos a Miqueas 7:19. Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, 7:19, y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Ahí lo dice. Miqueas 7:19 dice que el único que puede hacer eso es Elohim, Dios. Hermanos, el Hijo del Hombre tiene potestad para hacerlo, porque el Hijo del Hombre, Cristo, es Dios. Cuando Cristo da una orden, hermanos, la enfermedad deja de existir. Y el enfermo, hermano, se para a servir, a obedecer de una vez.
Cristo dice, a ti te digo, levántate, toma tu camillo y vete a tu casa. Para sanar lo que hubiera dicho, levántese, ya, ¿cierto? Pero hermanos, Él da orden, más órdenes, da 3 órdenes para demostrar que tiene autoridad sobre la gente. Levántate, sanado. Toma tu lecho, ya está sanado, puede levantar y obedecer. Se agacha, hermano, se agachó. Toma tu lecho y vete para tu casa. Hermanos, lo habían traído en camilla, ¿sí sabía la dirección, cómo llegar? Pues claro, porque ya podía correr, ya podía caminar, ya podía valerse por sí mismo. Podemos imaginárnoslo saliendo de la casa, hermanos, encontrándose con los 4 amigos cuando bajaron. Sí, ya está caminando. Y ese poder de perdonar pecados se traduce, hermanos, también en que Jesús puede sanar el cuerpo. Pero no solamente el cuerpo, hermanos, sino también el alma. Y el alma, hermanos, es la parte de nuestro ser más delicada que tenemos. Ustedes y yo, hermanos, podemos estar saludables, pero si nuestra alma está enferma, hermanos, eso se va a reflejar aún en nuestra salud. La gran mayoría de enfermedades que hoy en día existen, hermanos, son en realidad enfermedades del alma. De hecho, no solamente podemos hablar de enfermedades médicamente, también podemos hablar, hermanos, de la frustración. Cómo nos estamos sintiendo en nuestros hogares, cuál es nuestra actitud en nuestra familia. Hermanos, la frustración, el egoísmo, la amargura y todas esas cosas, hermanos, la ansiedad y todo eso que está adentro, que nos atormenta, son enfermedades del alma. Y esas necesitan urgente el toque del Maestro. Si tenemos nuestro cuerpo sanado, hermano, y el alma enfermo, ¿para qué? Cuando somos hijos de Dios, hermanos, preferimos estar enfermos que tener el alma enferma. Así de sencillo. No amamos de verdad a las esposas, a los esposos. Buscamos salidas fuera de Cristo, fuera de Dios. Cuando nuestra alma está enferma, hermanos, nos distraemos y perdemos el tiempo mientras los medios de gracia los tenemos al alcance y los dejamos en el olvido. En el infierno, hermanos, hay gente sana que se fue sana. Con todas sus extremidades, con todo su vigor, hermanos, allá están en el Hades. ¿Cómo están nuestras almas? Por eso Cristo, hermanos, le extiende el perdón a este hombre. Antes de sanarlo, lo perdona. Porque primero debe ser sanada el alma. Y el problema principal de nuestras almas se llama pecado. Hermanos, es una plaga que nos corrompe, que nos corroe, que nos carcome, que nos destruye y está aquí todavía. Así que, hermanos, necesitamos frecuentemente estar cerca del Maestro todo el tiempo, para que el Señor con su mano, hermanos, nos sane, nos guarde, nos restaure y podamos estar aptos, podamos estar en amor hasta que Cristo regrese.